Hace algunos años tomé pasaje desde Charleston, Carolina del Sur, para la ciudad de Nueva York en un precioso paquebote Independencia, mandado por el capitán Hardy. Nos haríamos a la vela el 15 de junio, si el tiempo lo permitía, y el 14 subí a bordo para arreglar algunas cosas en mi camarote. Supe que íbamos a tener un gran número de pasajeros, incluyendo una cantidad inusitada de señoras. En la lista figuraban varios conocidos míos, y entre otros nombres me alegró ver el del Mr. Cornelio Wyatt, un joven artista con quien sentía una cordial amistad. Habíamos sido condiscípulos en la universidad, donde estuvimos mucho tiempo juntos. Tenía el temperamento característico del genio, y era una mezcla de misantropía, de sensibilidad y de entusiasmo. A estas cualidades iba unido el corazón más sincero que haya latido nunca en un pecho humano. Observé que su nombre figuraba sobre la puerta de 3 camarotes, y al repasar la lista de los pasajeros, vi que había tomado pasaje para él, su esposa y sus 2 hermanas. Los camarotes eran bastante espaciosos, y cada uno tenía 2 literas, una encima de otra. Estas literas eran con seguridad tan sumamente estrechas que apenas cabía en ellas una persona, a pesar de lo cual no pude comprender por qué había 3 camarotes para aquellas 4 personas. Precisamente en aquella época sufría yo uno de esos estados de ánimo decaídos que tornan a un hombre curioso hasta la normalidad por las bagatelas, y confieso avergonzado que me dedicaba a hacer una serie de conjeturas descorteses y absurdas acerca de la cuestión del camarote sobrante. Aquello no era asunto mío, por cierto, pero me dediqué con la mayor tenacidad a intentar resolver el enigma. Por último, llegué a una conclusión que me asombró de no haber encontrado antes. Será para un criado, naturalmente me dije. Qué tonto he sido al no ocurrírseme antes una solución tan clara. Y repasé de nuevo la lista, pero vi entonces sin lugar a dudas que no figuraba en el grupo ningún criado, aunque en realidad su primera intención fue traerse uno, pues las palabras y criado habían sido escritas y luego tachadas. Oh, exceso de equipaje. Con seguridad, me dije entonces. Algo que no querrá llevar en la bodega, algo que deseará tener a la vista. Ah, ya sé, un cuadro o cosa parecida. Y esto es lo que ha estado tratando con Nicolino, el judío italiano. Esta idea me satisfizo y por el momento prescindí de mi curiosidad. Conocía muy bien a las 2 hermanas Wyatt, que eran unas muchachas de lo más amable e inteligentes. Habíase él casado recientemente y aún no conocía yo a su esposa. Sin embargo, hablaba de ella a menudo en mi presencia, con su acostumbrado estilo entusiástico. La describía como poseedora de una belleza, un ingenio y una cultura insuperables. Estaba yo, por tanto, ansiando conocerla. El día en que visité el barco, el 14, Wyatt y su familia se proponían también visitarlo, según me informó el capitán, y permanecí a bordo 1 hora más de lo que pensaba, esperando ser presentado a la recién casada, pero al cabo de ese tiempo llegó una disculpa. La señora Wyatt estaba un poco indispuesta y aplazaba su llegada al bordo hasta el día siguiente, a la hora de zarpar. Al otro día, yendo de mi hotel al muelle, me encontré al capitán Hardy, quien me dijo que a causa de las circunstancias, frase estúpida pero adecuada, creía al más bien que la Independencia no se haría a la vela hasta dentro de 1 día o 2, y que cuando todo estuviese preparado me lo mandaría a decir. Esto me pareció extraño, pues había una fuerte brisa del sur, pero como las circunstancias no eran inmediatas, no tuve más remedio que volver a mi alojamiento y consumir mi impaciencia en el ocio. Durante casi 1 semana no recibí el esperado mensaje del capitán. Con todo, llegó al fin e inmediatamente subí a bordo. El barco estaba atestado de pasajeros y había allí ese bullicio que precede a la leva de anclas. El grupo de los Wyatt llegó unos 10 minutos después que yo. Allí venían las 2 hermanas, la mujer y el artista. Este es uno de los habituales ataques de misantropía. Sin embargo, como yo estaba acostumbrado a aquello, no le presté gran atención. No me presentó ni siquiera a su esposa. Este acto de cortesía tuvo que llevarlo a cabo, de modo obligado, su hermana Mariana, muchacha muy dulce e inteligente, que nos presentó en breves y presurosas palabras. Un espeso velo cubría el rostro de la señora Wyatt, y cuando lo levantó para devolverme el saludo, confieso que me quedé profundamente asombrado. Lo habría estado mucho más, empero, si una larga experiencia no me hubiera inducido a desconfiar de las entusiásticas descripciones de mi amigo el artista cuando se complacía en hacer comentarios sobre la belleza de la mujer. Si se trataba del tema de la belleza, sabía yo muy bien con cuánta facilidad se remontaba él a las regiones del más puro ideal.
La verdad es que no pude impedirme de considerar a la señora White como una mujer rotundamente fea, sino de una fealdad positiva. No estaba, creo, muy lejos de ello. Vestía eso sí un exquisito gusto, y no dudé entonces de que había cautivado el corazón de mi amigo por las gracias más duraderas de la inteligencia y el espíritu, dijo ella muy pocas palabras y pasó enseguida a su camarote con Mr. White. Resurgió entonces mi antigua curiosidad. Allí no había ningún criado, era un hecho establecido. Miré, por tanto, el equipaje adicional. Con algún retraso llegó después de un carro, al muelle, un cajón oblongo de pino, que parecía ser lo más que esperaban. A raíz de su llegada, nos hicimos a la vela. En breve tiempo, pasamos la barra y nos encontramos en alta mar. El cajón o caja en cuestión era, como he dicho, oblongo. Tenía 6 pies aproximadamente de largo y 2,5 de ancho. Lo examiné con detenimiento porque me gusta la precisión. Su forma, pues, era especial, y tan pronto como lo hube visto, comprobé la exactitud de mis conjeturas. Llegué a la conclusión, según se recordará, que aquel equipaje adicional de mi amigo el artista sería de cuadros, uno por lo menos, pues sabía que había estado varias semanas en tratos con Nicolino, y ahora había allí un cajón que, por su forma, no podía probablemente contener más que una copia de la Última Cena de Leonardo, una copia de esta Última Cena hecha por Rubini el menor en Florencia. Sabía yo que estaba hacía tiempo en poder de Nicolino. Consideré este punto, por ende, bastante aclarado. Me reí mucho entre dientes pensando en mi perspicacia. Era la primera vez que White me ocultaba sus secretos artísticos, pero intentaba evidentemente adelantarse a mi sorpresa y pasar de contrabando un buen cuadro en Nueva York ante mis narices, con la esperanza de que no me enterara del asunto. Decidí tomarlo a broma entonces y en lo sucesivo. Aún así, cierto detalle me preocupaba un poco. No llevaron el cajón al camarote suplementario, fue depositado en el del propio White, y allí quedó, además, ocupando casi el suelo entero, con excesiva incomodidad sin duda para el artista y su mujer, y más aún porque la brea o la pintura con que estaba rotulado en grandes mayúsculas desprendía un olor fuerte, desagradable, y que se me antojaba especialmente repugnante. Sobre la tapa estaban pintadas las palabras: Señora Adelaida Curtis, Albany, Nueva York, a cargo del señor Cornelio White. Este lado hacia arriba, manéjese con cuidado. Entonces tuve el convencimiento de que la señora Adelaida Curtis de Albany era la madre de la esposa del artista, pero luego consideré la dirección entera como una mistificación destinada a mi parte particular. Inferí de ello, por supuesto, que la caja y su contenido no irían nunca más al norte de lo que estaba el estudio de mi misantrópico amigo, en la calle Chambers de Nueva York. Durante los 3 o 4 días primeros tuvimos buen tiempo, aunque el viento era de proa. Viramos hacia el norte y enseguida perdimos de vista la costa. Los pasajeros estaban, en consecuencia, de buen humor y muy sociables. Debo exceptuar, no obstante, a White y a sus hermanas, que se comportaron secamente, y no puedo por menos de pensar que con descortesía hacia el resto del pasaje. No tomé muy en cuenta la conducta de White, parecía más triste de lo habitual en él, en realidad estaba malhumorado, pero tratándose de él me hallaba preparado para cualquier excentricidad. En cuanto a sus hermanas no podía disculparlas. Se recluyeron en sus camarotes durante la mayor parte de la travesía y se negaron en redondo, aunque las insté repetidamente a relacionarse con cualquiera de las personas a bordo. La señora White se mostró más agradable, es decir, era habladora, y ser habladora es algo encomiable en el mar. Llegó a tener una gran intimidad con la mayoría de las señoras, y con profundo asombro mío demostró una equívoca disposición a coquetear con los hombres. A todos nos divirtió muchísimo, y digo divirtió, aunque apenas sé cómo explicarme. La verdad es que pronto noté que se reían, con más frecuencia, de ella que con ella. Los caballeros la mencionaban poco, pero las señoras la calificaron enseguida de corazón tierno, de aspecto más bien insignificante, de ignorante por completo y decididamente vulgar. Causaba verdadero asombro pensar cómo se había dejado atrapar White en tal matrimonio. Su fortuna era la solución general, pero ya sabía que no era esa en absoluto la solución, pues White me contó que ella no le había aportado $1 ni esperanza alguna de que le viniesen por ninguna parte. Se había casado, dijo, por amor y solo por amor, y su esposa era más que digna de su amor. Cuando pensaba en aquellas expresiones por parte de mi amigo, confieso que me sentía desconcertado de un modo indescriptible. ¿Sería posible que tuviese trastornada la razón? ¿Qué otra cosa podía pensar? Él,
tan refinado, tan culto, tan exigente, con una percepción tan exquisita de lo defectuoso y con una apreciación tan sutil de la belleza. Aquella mujer parecía estar muy enamorada de él, especialmente durante su ausencia, poniéndole en ridículo con frecuentes citas de lo que había dicho su amado esposo, Mr. White. Parecía tener siempre la palabra marido, según una de sus delicadas expresiones, en la punta de la lengua. Entretanto, todos a bordo observaban que él la huía del modo más categórico y que la mayoría de las veces se encerraba solo en su camarote, donde, en suma, podía decirse que vivía de continuo, dejando a su mujer en plena libertad de divertirse como mejor le pareciese en compañía de los pasajeros de la cámara principal. Por lo que vi y oí, saqué la conclusión de que el artista, por algún inexplicable capricho del destino, o quizá en un arrebato entusiástico de pasión imaginaria, se sintió incitado a unirse con una persona completamente inferior a él, y de que, como consecuencia natural, había sobrevivido un rápido descontento. Le compadecí desde el fondo de mi corazón, pero no pude por ese motivo perdonarle del todo su reserva en la cuestión de la última cena, por lo cual decidí vengarme. Un día salió a cubierta y cogiéndole el brazo, como solía hacer, nos pusimos a pasear hacia la proa y hacia popa. Sin embargo, su tristeza, que consideré muy natural por las mencionadas circunstancias, parecía haber llegado a su plenitud. Habló poco, y eso a disgusto, con evidente esfuerzo. Me aventuré a contarle un chiste o dos, e hizo una hastiada tentativa por sonreír. Pobre muchacho, pensando en su mujer, me asombré que pudiera él tener ánimo siquiera para poner cara alegre. Por último, me arriesgué a un ataque en lo vivo. Decidí lanzar una serie de insinuaciones encubiertas o indirectas acerca del cajón oblongo, solo para que él notase gradualmente que no era yo blanco o víctima de su pequeña y divertida mistificación. Mi primera observación fue a modo de andada desde una batería oculta. Dije algo sobre la forma especial de aquel cajón, y al pronunciar estas palabras sonreí con gesto de enterado, guiñé un ojo y le di un suave toque en las costillas con el índice. La manera como acogió White esta broma inocente me convenció desde luego de que estaba loco. Al principio me miró con fijeza, como si le fuese imposible comprender la gracia de mi comentario, pero en cuanto pareció abrirse mi chanza un lento camino en su cerebro, sus ojos parecieron, en la misma proporción, salirse de sus órbitas. Luego se puso muy rojo, después palideció atrozmente, y a continuación, como si le divirtiese mucho lo que había yo insinuado, prorrumpió en una franca y ruidosa carcajada que, para asombro mío, prolongó con vigor cada vez más creciente durante 10 minutos o más, y a modo de final se desplomó cuán largo era sobre la cubierta. Cuando corrí a levantarle, tenía todo el aspecto de un muerto. Pedí socorro, y con mucha dificultad le hicimos volver en sí. Después de recobrar el sentido, habló con incoherencia durante un rato. Por último, le sangramos y le metimos en la cama. A la mañana siguiente estaba del todo repuesto en lo que se refería solo a su salud física, pero de cabeza no diré nada, por supuesto. Durante el resto de la travesía huí de él, por consejo del capitán, quien pareció compartir de lleno mi opinión acerca de su locura, aunque me advirtió que no dijese nada a bordo sobre el particular a nadie. Ocurrieron acto seguido desde aquel ataque de White varios incidentes que contribuyeron a aumentar la curiosidad que ya me devoraba, entre otras esta. Sintiéndome nervioso, bebí demasiado té verde muy cargado y dormí mal por la noche. En puridad, no puedo decir que durmiese nada durante las noches. Ahora bien, mi camarote daba a la cámara principal o comedor, al igual que la de los dos hombres solos a bordo. Los 3 camarotes de White estaban situados en la cámara posterior, separada de la principal por una delgada puerta corredera que no se cerraba nunca de noche. Como tuvimos viento casi sin cesar y la brisa no era muy fuerte, el barco se escoraba a sotavento de un modo considerable y siempre que el costado de estribor se inclinaba a sotavento, aquella puerta corredera entre las cámaras resbalaba y se abría, quedando así sin que nadie se molestara en cerrarla. Pero mi litera se hallaba en una posición tal que cuando la puerta de mi propio camarote estaba abierta como la corredera en cuestión y la mía lo estaba siempre a causa del calor, podía yo ver con claridad la cámara posterior y precisamente además aquella parte de ella donde estaban situados los camarotes de Mr. White. Pues bien, durante 2 noches no consecutivas, encontrándome despierto, vi muy bien a la señora White hacia las 11 de la noche salir con cautela del camarote de Mr. White y entrar en el otro suplementario, donde permaneció hasta el amanecer, hora
en que la llamó su esposo y ella salió de allí. Resultaba patente que estaban virtualmente separados. Tenían cuartos aparte, sin duda, en espera de un divorcio más definitivo. Y ahí residía, pensé, después de todo, el misterio del camarote suplementario. Hubo otra circunstancia que me interesó mucho. Durante las 2 noches de insomnio en cuestión, e inmediatamente después de penetrar la señora White en el camarote suplementario, atrajeron mi atención ciertos ruidos extraños, cautos y sofocados en el de su marido. Después de escucharlos un rato con reflexiva atención, logré por fin averiguar su origen. Aquellos ruidos los producía el artista intentando abrir la caja oblonga con ayuda de un escoplo y un martillo. Este último envuelto, para amortiguar su ruido, con alguna materia de lana o de algodón. De esta manera me figuré que podría acechar a satisfacción el momento preciso en el que él levantase la tapa, y que podría asimismo apreciar cuando él la quitara por completo y la depositara sobre la litera inferior en su camarote. Esto último lo supe, por ejemplo, gracias a ciertos ligeros golpes producidos al chocar la tapa contra los bordes de la madera de la litera, cuando intentó colocarla muy suavemente allí, por no haber sitio para ella en el suelo. Después de esto hubo un silencio de muerte y ya no oía nada más en ningún momento hasta cerca del amanecer, a no ser, empero, que mencione un leve sollozo o un murmullo, tan contenido que era casi inaudible, aunque pudo suceder que este último ruido se produjera más bien en mi imaginación. Digo que parecía un sollozo o un suspiro, pero, por de contado, podía no ser ni lo uno ni lo otro. Creo más bien que era un zumbido en mis oídos. Sin duda, Mr. White, de acuerdo con su costumbre, estaba solo dedicado a una de las chifladuras, entregado a uno de sus arrebatos de entusiasmo artístico. Habría abierto su cajón oblongo, a fin de recrear sus ojos en el tesoro pictórico contenido allí. A pesar de esto, no había en esto nada para hacerle sollozar. Repito, pues, que debió de ser un simple capricho de mi propia fantasía, perturbada por el té verde del bueno del capitán Hardy. Precisamente antes de amanecer, y cada una de esas 2 noches de que había hablado, oí con claridad a Mr. White colocar de nuevo la tapa sobre la caja oblonga y meter los clavos en los orificios primeros, utilizando el martillo forrado. Hecho lo cual, salió de su camarote, vestido por completo, y llamó a la puerta del de la señora White. Llevábamos 7 días en el mar, y estábamos ahora frente al cabo de Hatteras, cuando sobrevino un tremendo vendaval del sudeste. En cierto modo estábamos preparados para ello, pues el tiempo se había mostrado amenazador desde hacía poco. Se dispuso todo para capearlo abajo y arriba, y como el viento refrescó rápidamente, permanecimos, en fin, al abrigo de la maricangaya y de la cofa del trinquete, ambos con nobles rizos. En esta posición navegamos con bastante seguridad durante 40 y 8 horas, demostrando el buque poseer excelentes condiciones marineras en muchos aspectos y sin embarcar agua en cantidad notable. Al final de este periodo, no obstante, el vendaval se convirtió en huracán y haciendo jirones unas de nuestras velas de atrás y ocasionando una inundación varias enormes olas que rompieron en cubierta una tras otra. En aquel accidente perdimos 3 hombres que cayeron por la borda con la cocina y con casi toda la zamorada de babor. Apenas recobramos los sentidos, se hizo trizas el velacho. Entonces izamos una vela de estay contra borrascas y con ella nos arreglamos bien durante algunas horas, manteniéndose el barco con mucha mayor firmeza que antes. A todo esto continuaba el vendaval y no descubríamos señales de que cesara. El aparejo no era el conveniente y estaba muy forzado. Y al tercer día del vendaval, a cosa de las 5 de la tarde, se vino abajo nuestro palo que mesana en un fuerte bandazo de barlovento. Por espacio de 1 hora o más, intentamos desprendernos de él en vano, a causa del enorme balanceo del barco, y antes de poder conseguirlo, vino a popa el carpintero y anunció que había 4 pies de agua en la bodega. Para agravar nuestro apuro, encontramos las bombas obstruidas y casi inservibles. Todo fue entonces trastorno y desesperación, pero se hizo un esfuerzo para aligerar el barco, tirando por la borda toda la parte de carga que era posible y cortando los 2 mástiles que quedaban. Esto se realizó al cabo, pero no pudo hacerse aún nada con las bombas, y entre tanto la vía de agua aumentaba con rapidez. Al ponerse el sol, decreció el vendaval en violencia sensiblemente, y como se calmó con el mar, abrigamos todavía esperanzas de salvarnos en los botes. A las 8 de la noche se abrieron las nubes de barlovento, y gozamos la ventaja de una luna llena, lo cual fue una gran suerte que sirvió maravillosamente para alegrar nuestros ánimos decaídos. Después de un trabajo increíble, conseguimos por fin arriar el bote al costado sin ningún accidente material, y dentro se apiñaron toda la tripulación y la mayor parte de los pasajeros.
Este grupo partió al punto y después de muchos sufrimientos arribaron al postre, sanos y salvos, a la ensenada de Ocracoke, al tercer día del naufragio. 14 pasajeros con el capitán quedaron a bordo, resueltos a confiar por suerte al botiquín de popa. Lo arriamos sin dificultad, aunque solo por un milagro evitamos que zozobrase al tocar el agua. Ya a flote entraron en él el capitán y su esposa, Mr. White y su familia, un oficial mexicano, su esposa, sus 4 hijos y yo, más un criado negro. No teníamos sitio naturalmente para nada, excepto para unos cuantos instrumentos de todo punto necesarios, algunas provisiones y las ropas que llevábamos puestas. Nadie pensó siquiera en salvar otra cosa. ¿Y cuál no fue el asombro de todos cuando, habiéndonos alejado unas brazas del buque, Mr. White se levantó en la cámara del bote y pidió fríamente al capitán Hardy que hiciese retroceder la embarcación, con objeto de recoger en el buque su cajón oblongo? «Siéntese, Mr. White», respondió el capitán, con cierta severidad. «Si no se sienta y permanece quieto, nos hará volcar. Nuestra borda está casi en el agua ahora». «La caja», vociferó Mr. White, en pie todavía. «La caja, digo». «Capitán Hardy, no puede usted negarme esto. Su peso es insignificante, no es nada, nada en absoluto. Por la madre que le dio el ser, por amor de Dios, por su esperanza de salvación, le suplico que vuelva para recoger el cajón». El capitán pareció conmovido durante un momento por la fervorosa imploración del artista, pero recobró su severa compostura y dijo simplemente: «Mr. White, está usted loco. No puedo escucharle. Siéntese, repito, o hará zozobrar el bote. Quieto, agárrenle, cójanle. Está a punto de saltar por la borda. ¿Ven? Ya lo sabía, se ha tirado al mar». Al decir esto el capitán, Mr. White en efecto saltó del bote, y como estábamos aún a sotavento del buque náufrago, consiguió, con un esfuerzo casi sobrehumano, asirse a una cuerda que colgaba de las cadenas de proa. Un momento después estaba a bordo, y se precipitaba frenéticamente dentro de la cámara, mientras habíamos sido arrastrados a popa del barco. Y estando en absoluto fuera de sotavento nos encontramos a merced de un tremendo mar, todavía encrespado. Hicimos un denodado esfuerzo para retroceder, pero nuestro pequeño bote era como una pluma bajo el soplo de la tempestad. Nos dimos cuenta en una ojeada que era irremisible la sentencia de muerte del infortunado artista. Como nuestra distancia del barco náufrago aumentaba rápidamente, vimos que el loco, pues solo como tal podíamos considerarle, salía de la escalera de la cámara, arrastrando con una fuerza que parecía gigantesca el pesado cajón oblongo. En tanto que le contemplábamos con asombro, dio él a toda prisa varias vueltas con una cuerda de 3 pulgadas, primero alrededor de la caja y luego en torno a su cuerpo. Un instante después, los dos, cuerpo y caja, caían al mar y desaparecían de súbito para siempre. Permanecimos un rato tristemente, sin remar, con los ojos clavados en aquel sitio. Al fin, bogamos de nuevo hacia adelante. Durante una hora reinó el silencio. Por último, aventuré una observación. ¿Ha notado usted, capitán, lo repentinamente que se ha hundido? ¿No es esto una cosa muy singular? Confieso que abrigaba una débil esperanza de que se salvase al final, cuando le vi atarse la caja y arrojarse al mar. «Se han hundido, como era natural», respondió el capitán, «y cual si fuesen una bala. Sin embargo, saldrán otra vez a la superficie, pero no hasta que la sal se disuelva». «La sal», exclamé. «Silencio», dijo el capitán, señalando a la esposa y a las hermanas del difunto. «Ya hablaremos de esto en una ocasión más oportuna». Sufrimos mucho y nos salvamos en una tabla, pero nos favoreció la suerte, así como nuestros compañeros de la chalupa. Desembarcamos al cabo, más muertos que vivos, después de 4 días de intensas angustias en la playa frontera a la isla de Raonoque. Permanecimos allí una semana sin ser maltratados por los saqueadores de náufragos, y al fin conseguimos pasaje para Nueva York. Como un mes después del naufragio de la Independencia, me encontré casualmente al capitán Hardy en Broadway. Nuestra conversación versó, por supuesto, sobre aquel desastre y en particular sobre el triste destino del pobre Wyatt, así como pude enterarme de los siguientes detalles. El artista había tomado pasaje para él, su mujer, sus 2 hermanas y un criado. Su esposa era realmente como parecía, la más cariñosa y la más perfecta de las mujeres. En la mañana del 14 de junio, el día en que visité por primera vez el barco, aquella dama cayó enferma de repente y falleció. Su joven marido sintió un dolor frenético, pero las circunstancias le pedían diferir su viaje a Nueva York. Era necesario llevar el cadáver de su adorada esposa, y por otra parte, sabía muy bien que el prejuicio universal le impedía hacerlo a las claras. De 10 pasajeros, 9 se hubiesen negado a embarcar antes que tomar pasaje en compañía de un cadáver.
Ante semejante dilema, el capitán Hardy dispuso que el cadáver, después de haber sido embalsamado parcialmente y acondicionado con una gran cantidad de sal, en un cajón de tamaño adecuado, fue conducido a bordo como una mercancía. No se dijo nada del fallecimiento de aquella señora, y como se sabía muy bien que Mr. White había tomado pasaje para su esposa, se hizo preciso con alguna persona le representara durante la travesía. Convencieron fácilmente a la doncella de la difunta para que lo hiciese. El camarote suplementario, tomado primero para esta joven en vida de su señora, fue entonces retenido nada más. En aquel camarote, la pseudoesposa dormía por las noches. Durante el día desempeñó lo más hábilmente que pudo el papel de su señora, cuya persona, lo cual fue objeto de minuciosa averiguación, era desconocida para todos los pasajeros a bordo. Mi propia equivocación provino, y era bastante explicable, de un temperamento atolondrado con exceso, demasiado investigador y harto impulsivo. Pero estos últimos tiempos es raro que pueda yo dormir a pierna suelta por la noche. Hay un rostro que me alucina y da vueltas sugestionándome. Hay una risa histérica que resuena para siempre en mis oídos.